Bien amigos, continuamos con el día. Saludamos a todos los que nos siguen, tanto a través de Telesistema Canal 11, con cobertura en todo el territorio de la República Dominicana, como los que nos siguen también en vivo por YouTube, en muchos puntos del planeta. Un saludo para todos. Bueno, se creó alguna expectativa sobre la respuesta al discurso de Abinader, donde acusó al PLD de haber montado un sistema de corrupción y de impunidad para desfalcar al Estado Dominicano. Primero se dijo que le iba a responder Danilo Medina, pero después eso se diluyó y finalmente terminó respondiendo Ariel Jiménez, quien fue el último ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno del PLD, un hombre joven, es hijo de Felucho, y realmente sorprendió que nos pusieran a responder, por ejemplo, a Temístocles Montaz, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en gran parte del gobierno de Leonel Fernández y en gran parte del gobierno de Danilo Medina. Pero bueno, había una expectativa de que le iban a responder y le respondieron. Pero es noticia lo que respondieron y es noticia igualmente importante lo que no respondieron. Y vamos a comenzar por ahí. Recordemos que Abinader le dijo, bueno, lo acabo de referir, que sobre la corrupción, sobre la impunidad, sobre cómo se montó un sistema para eso. Bueno, pues eso no lo respondieron. En la respuesta del PLD eso no, ellos ignoraron eso, que es el aspecto que más preocupa a los dominicanos. Pero sobre políticas económicas sí respondieron unas cuantas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, esta. El gobierno debería explicar cuáles son las medidas que adoptará para cumplir con el aumento en los ingresos de más de 15% con respecto al presente año, cuando todavía el próximo año la economía estará afectada por efectos del COVID-19. Nunca antes, ni aún en los mejores años de crecimiento económico, se ha verificado un incremento de tal magnitud en las recaudaciones en ausencia de una reforma fiscal. Claramente, hay una sobreestimación de los ingresos, que desde ya anticipamos que llevará al gobierno a presentar un presupuesto complementario el próximo año para reconocer que los ingresos han quedado por debajo y que necesitan emitir más deuda. Por cierto, es importante señalar que el nuevo gobierno lleva una trayectoria de endeudamiento que en 2 o 3 años habrá superado el monto total de la deuda contratada por el gobierno del presidente Medina en sus 8 años de gestión. Este ritmo de endeudamiento desmiente de forma rotunda la afirmación de la presente administración de que se ahorraría más de 150,000 millones de pesos del gasto dispendioso del pasado gobierno y que solo con eso era innecesario aumentar impuestos o contraer. Bueno, señala que el gobierno actual terminará haciendo un presupuesto complementario para el 2021. Pero no entendemos la crítica porque los gobiernos del PLD han hecho un presupuesto complementario año por año. Año por año, incluyendo este. Bueno, este tuvo que hacerlo el actual gobierno por la pandemia, ¿verdad? Para adecuar, porque se han caído los ingresos. Otro cuestionamiento fue sobre el adelanto de pago de impuestos de la Barrigol, que fue lo que el gobierno anunció después de que le salió por la culata el tiro de unos impuestos a una clase media que justamente ha visto la depredación del Estado
por parte del gobierno anterior y aflora un par de casitos ahora también. Y además la gente irritada con todas esas canonjías que se dan a sí mismos los legisladores, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el cuestionamiento que hace Juan Ariel Jiménez a nombre del PLD a qué será lo que se ha pactado con la Barricol. La población merece saber, al menos, qué tasa de descuento negociaron para el adelanto del pago de impuestos, cuántos años van a ser adelantados y qué precio de oro se usó en las proyecciones. Es importante aclarar que un adelanto del pago de impuestos futuros es igual a colocar deuda, con la diferencia que la colocación de deuda se hace de forma competitiva y transparente, siempre con aprobación del Congreso. Lo que ha hecho el gobierno, en cambio, es un acuerdo que se desconoce sus detalles, de espaldas a la sociedad, a las demás fuerzas políticas y a los controles. Bueno, ¿qué te parece, Carolina, sobre estos cuestionamientos? Digamos que el gran cuestionamiento, y lo veremos más adelante, del discurso del presidente Abinader tenía que ver con el tema de la corrupción durante los gobiernos del PLD, puntualmente durante los últimos 2 gobiernos encabezados por Danilo Medina. Y en gran parte esas denuncias sobre corrupción, salvo afirmaciones generales, no fueron puntualmente respondidas. No obstante, sí creo que algunas de las afirmaciones, sobre todo en voz de Juan Ariel Jiménez, acerca de transparentar algunas cosas, como por ejemplo transparentar las condiciones del acuerdo con la Barricol, me parecen muy atinadas. Y digo que me parecen muy atinadas porque una de las cosas que hemos criticado al propio gobierno del PLD en sus gestiones pasadas es que había mucha opacidad en la toma de decisiones de asuntos que tenían que ver con accesar a recursos para lo que fuese. Entonces, sí, en efecto, en el caso del último comentario que escuchamos hace un minutito, creo que es importante que las condiciones del acuerdo de la Barricol se dejen claras. También recordemos que cuando el presidente Danilo Medina dio ese discurso en el que se refirió a la renegociación del acuerdo de la Barricol al inicio de su mandato, habló de que la Barricol le había planteado pagarle, digamos que una suma de dinero que le corresponderían a otras gestiones por adelantado y que él se había negado. ¿Estamos hablando de esa misma situación o estamos hablando de algo que parecería similar pero es completamente distinto? ¿Cuáles son los términos? ¿En qué medida puede generar algún tipo de detrimento? ¿Es esta medida una forma correcta de evitar imponer más impuestos? ¿Era por el contrario la mejor solución una reforma fiscal que no cargara el consumo, sino que por el contrario gravara, por ejemplo, a los grandes sectores económicos y empresariales de este país que cuentan con exenciones y exoneraciones que no tienen sentido? Debimos haber estado hablando de eliminar las exoneraciones del Congreso, de reducir los montos de los que hemos hablado en este programa para regalar que tiene asignado la Cámara de Diputados y el Senado. Debimos haber estado hablando de que ciertos grupos empresariales y ciertos sectores empresariales tienen unas exoneraciones y unas exenciones demasiado amplias que podrían perfectamente venir a compensar de otra forma los impuestos que ha rectificado la propuesta de gobierno ahora con el tema de gravar el consumo. Entonces, todo eso. También tenemos, y creo que tenemos un cortecito sobre eso, acerca de la nómina abultada, o la crítica que se hace sobre la nómina abultada en el Poder Ejecutivo. Creo que si producción lo tiene a mano, podemos verlo ahora. Sería conveniente que se explicara al país también la razón del aumento en el gasto de nómina del Poder Ejecutivo por 68.1 millones de pesos en el presupuesto de 2021 con relación al del 2020. Si tanto se hablaba en el pasado de que el gobierno tenía una nómina abultada. Por ejemplo, solo en la Cancillería se contempla un aumento de la nómina de 402 millones de pesos. Otro tema a explicar, ¿por qué le ponen partidas presupuestarias al OSOE, al CEA, al FOMPER,
por más de 11.000 millones de pesos si supuestamente serían eliminadas? Yo creo que estos son puntos naturalmente Mire, a explicar. Sí, adelante, Uchi, adelante. sí, bueno, quería expresarte mi acuerdo con tu juicio de que sí, que lo de la barrigor debe ser explicado. En eso estamos 100% de acuerdo. Hay que explicar los detalles de ese acuerdo con la barrigor. Correcto. Sobre esto también debe ser explicado. Este último cuestionamiento, si ese presupuesto para entidades que fueron eliminadas, ¿a qué se refiere eso? Si son obligaciones que le quedan pendientes a esas entidades, porque sí, extraña que figuren en el presupuesto. Tú ibas a decir algo sobre eso también, Sí, y se parece mucho a lo que acabas de mencionar, es decir, ¿por qué tienen partidas estas entidades? Que de hecho desde antes de llegar Luis Abinader al gobierno fue anunciado el cierre de estas entidades de manera definitiva. ¿Es porque su proceso de cierre tiene un costo? ¿Es porque, por ejemplo, hay una nómina que liquidar y eso requiere un presupuesto? ¿Es por el contrario porque van a dejar que opere un año más? Para poder, vamos a decir, que redireccionar los proyectos que se manejaban ahí. ¿Por qué señala Juan Ariel Jiménez que hay un aumento en lo presupuestado para la nómina del MIDEX cuando se ha hecho público que el gobierno dice estar haciendo un esfuerzo para reducir esa nómina? Es decir, sí hay puntos donde siento que el gobierno debe puntualizar qué está sucediendo en materia de presupuesto y en materia de recursos económicos con algunas entidades donde se ha anunciado de manera reiterada que o se está reduciendo el costo que representa esa entidad para el Estado o se está eliminando por completo. Naturalmente hay explicaciones que uno podría estimar posibles y razonables, como esa de que toma un tiempo cerrarlas, liquidar el personal, transferir los proyectos, pero hay que darlas. Hay que explicarle al país por qué hoy SOE, el SEA y FOMPER, según las declaraciones de Juan Ariel Jiménez, están presupuestadas dentro del proyecto que presenta el gobierno de Luis Abinader. Bueno, pero resulta que el principal cuestionamiento, como ya señalé al principio, que le hizo el presidente Abinader en su discurso al anterior gobierno y al partido que era de gobierno, lo vamos a ver ahora otra vez porque brilló por su ausencia la respuesta a lo siguiente. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. El pueblo, ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla. Bueno, la verdad es que ese cuestionamiento, que fue el más fuerte, sigue sin responder. ¿Por qué será? Aquí la gente dice, el que calla otorga. Mucha gente lo va a interpretar así. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con otros temas muy importantes. Ayer fue entrevistado en la Comisión del Senado Román Jaques, actual presidente del Tribunal Superior Electoral y quien aspira a ser presidente de la Junta Central Electoral. Tenemos también que Faride defiende que el barrilito sea
redireccionado. Vamos a hablar de eso, porque no entendemos mucho esa parte. Y también una decisión que se anunció ayer de parte del gobierno, que parece trascendental y sin embargo como que en los medios no le han dado mucha importancia, y fue la suspensión o la eliminación de contratos de suministro de hormigón asfáltico, un negocio que tiene mucho tiempo sin nada de transparencia. Regresamos con eso. El día recibe a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Con él hablamos sobre la situación económica actual del país y las medidas que está tomando el gobierno para aumentar los ingresos del presupuesto del 2021. Y en una segunda entrevista conversamos con Héctor Vázquez, gerente general de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Económica Copegas. Con él hablamos sobre la envasadora de gas y el caso de explosión en Licey al Medio, Santiago. No se pierdan estas declaraciones en